tocar también un poquito el tema. Me acompaña la doctora, la psicóloga Cristina Balinotti, es una amiga muy querida de casa, es además la fundadora de la Universidad de la Familia Ahora Sí, y está con nosotros como siempre. Le pedimos, hacemos así, tocamos en su puerta y enseguida llega con nosotros, aunque es una mujer muy ocupada, ¿eh? Ay. Bienvenida, Cristina, qué gusto tenerte de vuelta. Un gusto, sabes que te quiero mucho, me encanta estar aquí en tu show. Sí, a mí también me encanta, especialmente porque los temas de Cristina no pasan de moda. Y de hecho me decía ella, yo fui quien le pedí. Cristina, sé que has hecho conferencias acerca de los tatuajes, de esa etapa en la que los jóvenes comienzan y a veces se envician con el tema del tatuaje. Exacto. Y me decía, pero ya lo he dicho en varias ocasiones, le decía, nuestra audiencia de La Poderosa es muy especial. Así que por favor, vamos a contarle un poquito de eso. Y vamos también a recibirlos. Hoy vamos a intentar conversar a través del 305-541-9933 con usted. ¿Qué opina acerca de los tatuajes? Comenzamos haciendo un poquito de historia, porque los tatuajes hay que buscarlos en la antigüedad. La costumbre de tatuarse. Es una práctica milenaria, a tal punto que se encontró un cuerpo congelado en los Alpes suizos, Otzi se llama, que tenía 5.300 años y pertenecía al periodo del Neolítico. A través del carbono 14 se vio y se encontraron los más primitivos tatuajes que se correspondían en ese cadáver con líneas y con cruces. Después se descubre, porque se encuentran en Alemania unas estatuillas de los hombres lobos, de los hombres leones, y bueno, sí, en Alemania, y entonces en los brazos tenían tatuados líneas paralelas. Se descubre, y estas figurillas ascienden a 32.000 años, así que fíjate tú de cuándo estamos hablando. Nació con el hombre mismo, en aquellas épocas en que el hombre de las cavernas tenía dos superficies para expresar el arte, que junto con todo este simbolismo nace con el hombre, ¿no? Con el intento de hablar, de comunicarse. Tenía dos superficies, las paredes y su piel. Cuerpo. Y entonces ahí nace, pero se descubre que estos líneas y cruces tenían relación con el tatuaje como algo terapéutico para curar la artritis. Es decir, que fíjate que milenariamente nace como una práctica de curación el tatuaje. ¿Podía llegar la sustancia a través de la piel? Hasta... bueno, eso es lo que se creía en aquella época, algo así como la acupuntura. Exacto. Pero bueno, la penetración de ese hollín, que se hacía originalmente con hollín, ¿verdad? Y luego, bueno, va atravesando toda la historia del hombre con distintos significados, significados rituales, significados de opresión, de rebelión, políticos, religiosos, políticos, rituales de iniciación todavía se siguen haciendo en Nueva Zelanda y en África Oriental. Es decir, que en las épocas más trascendentes del hombre, de su vida, en las etapas o crisis evolutivas, como el nacimiento, la entrada en la adolescencia, el casamiento, son etapas de crisis evolutivas, de los ciclos, ¿verdad?, del hombre, y entonces ahí aparece el tatuaje marcando la entrada a una etapa diferente. ¿Y se sigue haciendo de esa manera o se hace ya en este momento en el que vivimos nosotros, en medio del 2018, camino ya al 2019? ¿Se hace por algún cambio de etapa, por puro gusto, por placer, por moda? ¿Cuál es la idea principal por las cuales las personas, no solo los hombres, porque creo que en esa historia, en esa época de la que hablábamos, un poco más cercana, también eran más hombres que mujeres? Sí, por ejemplo, se encontraron momias en Egipto con tatuajes que eran referidos a la fertilidad de la mujer. Del sexo femenino, o sea, las mujeres también. Sí, las mujeres, como representantes de la fertilidad del universo. Esos tatuajes que estaban colocados en la zona pélvica. Es decir, estaban las momias y al morir con esos tatuajes simbolizaba justamente la comunión con la naturaleza. Un cambio. El fin de la mujer, una transición, ¿no?, en la tierra, que es la fertilidad. Ahora, en el siglo XIX comienza ya una visión, fines del siglo XIX, principios del XX, comienza una visión del tatuaje muy diferente. Empieza a considerarse desde el ángulo de la psicología, particularmente en el siglo XX. Y entonces se determina
a la piel como el escenario de las emociones, como que en la piel podemos poner todas aquellas cosas del alma, lo que el alma grita y no puede decirse en palabras, se escribe en la piel. ¿Es como el espejo del alma entonces? Claro, es como una escritura en donde, porque cuando yo tengo un problema en mi vida, ¿no? Y esto se estudia mucho desde el ángulo de los adolescentes, ¿no? Que tienen sus crisis evolutivas y a veces coinciden con crisis circunstanciales. Por ejemplo, en plena adolescencia se divorcian los padres, se le muere un padre, pasan cosas feas. Y entonces lo lógico es poder hablarlo, pasarlo al discurso para poder procesarlo. La palabra es la que cura, ¿verdad? Claro, pero cuando no se puede hacer eso, hay una forma de escritura, digamos, simbólica, es un mediador que toma el lugar de la palabra, el tatuaje, y entonces lo resuelve, pero es una resolución un poco fallida. Y otra de las cosas que se descubren desde las neurociencias es que, claro, cuando se produce la perforación en la piel, el ingreso de la tinta, ocurre que se liberan en el organismo, al principio hay un dolor, pero después se liberan hormonas anestésicas y hormonas del placer. Es decir, hormonas, sustancias químicas, ¿no?, que producen placer y que anestesian la zona. Entonces también se ve desde el punto de vista psicológico al tatuaje como una terapia, como una autoterapia, como una catarsis, por ejemplo, en donde los chicos que son abusados, ¿no? Los chicos que no tienen control sobre su cuerpo, cuando se tatúan y ellos son los que se infligen el dolor, es una manera psicológica de retomar el control de su cuerpo. Soy yo quien me autolesiono, no es mi abusador. Es un poco entonces también el camino, digamos, de la sanación. Sí. En el pasado pensaban que para sanar la artritis, ahora para sanar un poco también esa alma del cual liberarse, la piel claro, es el reflejo de lo que están sintiendo. Qué interesante. Y también como continuación, porque esto lo descubre el investigador Kappeler, Peter, de la universidad, era un alemán, la Universidad de Göttingen, y entonces él descubre todos los motivos, ¿no? Bueno, primero está el motivo decorativo, por ejemplo, en la adolescencia a las chicas les encanta, lo ven más masculinos, a los jóvenes que tengan o piercing o que exhiban tatuaje. A ellos no tanto. Cuando se vuelven adultos, ya la relación es a la inversa. A los hombres les encanta mucho más que la mujer tenga algún tipo de piercing o un tatuaje. Es como una cosa de atracción. Claro, esto es lo que descubre, porque hay distintos colectivos con distintos significados. Exacto, claro, que también hay un poco de prejuicio por una parte, o sea, estamos hablando de la comunión entre ellos mismos, entre los mismos jóvenes que ven hacia el otro sexo, le llama la atención, dices tú, a las chicas, el chico muy joven tatuado y viceversa, a medida que van pasando los años, pues es al hombre un poco más maduro el que le gusta a la mujer. Sí, sí. Pero hay otra parte de la acera, o sea, viéndolo de la acera del frente, allí aquellos que gustan del arte del tatuaje, porque sin duda alguna también es un arte. Recuerdo haber estado en Nueva York, en Nueva York no, en Washington, hay todo un museo dedicado al tatuaje. Y uno ve obras de arte allí en esas réplicas de la piel humana. Pero de la otra parte, de la otra acera, y sé que muchos de los que nos están oyendo a esta hora están aquellos que ven el tatuaje a través de ese cristal del prejuicio, del estigma, porque también, si es cierto que hoy usted encuentra profesionales de altísimo nivel con un tatuaje o varios tatuajes, hubo una época en que solamente marginados, presos... No, hoy en día, ¿no? La máxima. Sin embargo, se han hecho estudios de la personalidad de aquellos que se tatúan y se ¿En descubre... cualquier edad o solo en los jóvenes? Ese estudio del que me hablas. Se hizo en la Universidad de Harvard, en Cambridge, en la Universidad de Lausana. Se hace entre los 16 y los 24 años. Y se descubre las personalidades, son personalidades que les gusta tomar riesgos, se sienten poderosos, se sienten que lo pueden hacer todo. Y que potencialmente, como toman muchos riesgos, pueden realmente atentar contra su propia vida. Por ejemplo, se descubre en un estudio que, y esto en relación a lo que descubre Kappeler, ¿verdad? Peter,
se ve el tatuaje en muchos casos como la continuación de las autolesiones. ¿Por qué? Porque se ve que de 4 personas o 4 jóvenes que tienen tatuaje, uno se ha autolesionado en la infancia con un cuchillo, ha hecho cutting, claro, porque lo que pasa es que eso provoca toda una euforia y provoca una revolución química que lo hace sentir bien. Cuando hay una frustración de la agujita del tatuaje. Exacto, luego. Porque al ingresar la penetración, al romper la piel, ingresar en la epidermis, hay una euforia, ¿verdad? Hay dolor primero, euforia, y después se libera dopamina, ¿no? Y entonces es como que hay una suerte de excitación y de sentirse bien. Imagínate que eso en individuos que tienen grandes problemas emocionales, niños que no están siendo cuidados por sus padres, con problemas, es un escape muy bueno, porque ellos sienten que de alguna manera están bien a través de esa práctica, que no es positiva porque tiene muchos riesgos, ¿verdad? Muchísimos riesgos, sí. Muchísimos riesgos. Una cosa es hacerte un tatuaje. Y que el motivo principal es ese, la liberación. No, hay muchos motivos, pero tenemos que destacar, por ejemplo, a los 12, 13 años, una niña o un niño se va transformando en hombre, en mujer. Entonces, se hacen generalmente aquí o en el tobillo una mariposa, ¿no? Que es el símbolo de la libertad. Y de alguna manera están diciéndole adiós a esa etapa, ¿verdad? Pero al mismo tiempo no la quieren dejar tanto, pero le están diciendo adiós porque están ingresando a una etapa no de adultez, pero sí de adolescencia, que ya es una etapa muy compleja. Dentro de una sociedad donde el cuerpo, bueno, cobra absoluta relevancia, ¿verdad? Donde hay muchos cuerpos sometidos a cirugías plásticas, que es una manera de autolesión aceptada por la sociedad, ¿verdad? Y de liberación también. Sí, claro. Están los cambios naturales, o sea, estamos hablando de una etapa en la que el cuerpo humano naturalmente va cambiando. Sí. Están los otros cambios que se están infligiendo sobre el cuerpo humano, que es eso que tú dices, la cirugía de los más diversos tipos, y le sumamos a todo eso también el tatuaje como marca, como símbolo. Claro, es una marca. Las primeras marcas que nosotros tenemos como seres humanos son las marcas de la madre, ¿no? Vale decir, Lacan es un gran psicoanalista y habla de la fase del espejo. Entre los 6 y los 18 meses el niño descubre que tiene un cuerpo completo en un espejo. Realmente la mamá lo lleva y le dice, qué lindo que sos, vas a ser igual que el tío, vas a ser exitoso como papá. Y entonces esas son las primeras marcas que Piera Olañé le llama, son tatuajes del alma, y Piera le llama violencia primaria. Es necesario, el bebé viene sin nada. Pero después pasamos a otra, que hay que tener cuidado con eso, ¿no? La violencia secundaria y no querer meterle por la fuerza a nuestros hijos lo que nosotros quisimos ser y no fuimos, o lo que somos y queremos para él. Y después viene el tatuaje ya como una manera de imprimir en la piel esas frustraciones o esas carencias. Esto desde el punto de vista psicológico. Hay mucha tela para cortar, Mariela. Sí, está, por ejemplo, desde la psicología, la lexitimia, que hay estudios en la Universidad de Buenos Aires. La lexitimia es la imposibilidad de poner en palabras las emociones y las sensaciones. Entonces, se hizo un estudio relacionando esta afección a lexitimia secundaria, porque la primaria es la del autismo, es decir, y relacionándola con los tatuajes. O sea, al no poner en palabras, claro, al no poder, nuestras emociones y nuestros sentimientos, lo ponemos ahí está, en una imagen. Lo ponemos, claro. Pero entonces, con todo esto que me has dicho, yo quedo un poco confusa, Cristina, y pienso, entonces es sanador, es bueno el tatuaje para aquellas personas que no logran expresarlo a través de la comunicación y a través de la palabra. Lo que pasa es que generalmente las personas que se tatúan, los jóvenes que se tatúan, tienden mucho al riesgo, se ponen ante situaciones de peligro. ¿Podemos nosotros juzgarlo? No podemos, porque pronto hay que estar en la situación de ese joven. Claro, cuando tenemos un problema, cada uno, no todos tenemos los mismos recursos simbolizantes, porque cuando hay un
un trauma se pasa el símbolo, y del símbolo va la palabra. Y entonces ahí yo lo hablo, hago la catarsis y lo solucioné. Pero cuando no puedo hacer eso, a lo mejor tomo el alcohol, a lo mejor uso el tatuaje. Entonces, ¿cuándo tenemos que preocuparnos como padres? ¿Cuándo? Cuando ese tatuaje que se hizo el adolescente, ¿no? Y que después te digo que tenemos que hablar antes de, digamos, de acceder a que se haga un tatuaje, cómo lo tenemos que llevar. Cuando ya no es uno o dos, son todos los meses uno distinto. Cuando se empieza a, rapar toda la cabeza, colocar aros, piercing en la lengua, cuando ya hay una combinación, escarificaciones, ya cuando se hizo adictivo, porque otro de los ángulos que hay que analizar es la adicción. Y eso iba a preguntarte, ¿cuánto hay de cierto en que es adictivo el hecho de tatuarse? O sea, la costumbre de tatuarse se va volviendo una necesidad y llega el momento en que necesito un poquito más y necesito otro más. Lo hacen para, digamos, exhibir aquello que llevan sobre la piel, para sanar aquello que no han podido expresar, o por todo aquello de la liberación de endorfinas, un poco de anestesia, esto y lo otro. Para ser un adicto de cualquier cosa tienes que tener una genética que te lo predispone y un ambiente familiar y social. Vale decir que el fenómeno humano es multidimensional, Mariela. No podemos decir, claro, bueno, como decimos siempre, el nene me salió mal, mirá qué horror, se porta mal. No es así. Ningún ser humano nace de un zapallo en el aire. Salimos dentro de una familia, claro, la familia tiene que tomar responsabilidad de esas cosas. Biopsicosociales, un poquito de todo. Eso dice la Organización Mundial de la Salud, claro, seres biopsicosociales. Inclusive lo congénito, que quiere decir lo que le pasó en la panza de mamá. ¿Qué pasó? ¿Cuál mamá era adicta a algo? A la comida, a comprar, cuál era todo el quimismo que le traspasó al bebé. Entonces tenemos varias instancias para poder hacer un individuo adicto. Si no tienes instancias, la genética y la predisposición, es muy difícil. Bueno, hay jóvenes que prueban, por ejemplo, un cigarrillo de marihuana y nunca más, o de tabaco y nunca más. O sea, hacen un tatuaje pequeño y ya. Y ya está. El tema es cuando se desborda, como decían los griegos, nada con exceso. Así, cuando vemos que ya entró en un exceso, ahí tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar si no hay un trastorno psicológico o un trastorno psiquiátrico. Por ejemplo, lo que se llama el diformismo corporal, ¿no? Es eso de verse en el espejo horrible y verse un defecto que uno no tiene. Que no tiene, claro. Y querer, como en muchos casos extremos, toman un instrumento quirúrgico y ellos mismos se quieren. Lo hacen increíble. Claro, ese es el extremo. O la distimia, lo que habíamos hablado al comienzo, de la alexitimia, ¿no? Que es esta imposibilidad, por ejemplo, de expresarse. Con un niño autista, como uno de los ejemplos, ya sabemos que lo tiene, pero la alexitimia secundaria se puede dar también, y es un trastorno psicológico que hay que tratar. Ahora, está el tatuaje por pertenencia a un grupo. Los adolescentes que dicen, me quiero poner tatuaje de la... Porque en la escuela lo tienen. En la escuela lo tienen. Porque mis amigos lo tienen, claro, y porque además se usa, qué sé yo, el símbolo de... Estoy pensando en el yin y yang. Por motivos religiosos. Yo quiero tener el emblema de mi comunidad religiosa. O mi papá lo tiene y yo también quiero exactamente, tenerlo. Por protesta. Es decir, voy a protestar en contra de alguien. Mi protesta es con un tatuaje. Entonces, hay muchas razones. Hay muchas razones, pero tenemos que tener cuidado con nuestros hijos jóvenes y analizar, porque se ha descubierto, como te decía, que hay también razones psicológicas que pueden llevar. Fíjate, el cerebro del joven es un cerebro muy inmaduro que tiene solamente el circuito de recompensa. Por eso se puede llegar a ser adicto, si tiene la predisposición. El circuito de recompensa, ¿qué hace? ¿Cuál es? El que nosotros usamos para sobrevivir. Comemos, nos gusta esa comida, la ingresamos, todo lo que hacemos por placer, que tiende a la supervivencia. Pero también podemos activarlo patológicamente, este cerebro mesolímbico, donde está este circuito de recompensa, y querer cosas que nos hacen mal. Déjame detener un momento ahí la conversación, porque siento que se está volviendo más interesante cada vez, y pasaste así de largo y no quiero que se quede porque el tiempo corre veloz sin que lleguemos a ese punto en el que el joven
a veces lo dice, a veces comenta con los padres, o los padres se enteran porque lo comentó con un hermano, con un primo, un amigo, que va a tatuarse. O en otros casos ya llega y se aparece con el tatuaje y de pronto los padres lo ven, si acaso que se está cambiando de ropa o algo así, porque lo ha mantenido escondido todo el tiempo. ¿Cómo se le habla? ¿Qué se le dice al que está intentando pedir permiso o todavía no se ha hecho ninguno? Claro. Y al que ya se lo hizo y no queremos que se convierta en una adicción o que se convierta en algo de lo que luego pueda arrepentirse. ¿Cómo primero, hablarle? Si tenemos un buen nivel de comunicación, nos va a comentar, va a decir, mira, yo me quiero hacer esto. Si no hay nivel de comunicación por alguna razón, lo va a hacer aparece con él. Entonces, lo primero es tener un buen nivel de comunicación con nuestros hijos. Y después cuando viene, está prohibido prohibir, no se puede prohibir. No se puede decir, no te lo vas a hacer porque yo no quiero. No, porque eso es un horror, esas cosas. No, porque entonces estamos favoreciendo que lo haga. Si tenía una inquietud por hacerlo, ahora tiene la seguridad más, que tiene que ir a hacerlo. Entonces eso nunca hay que hacerlo. Después hablarle de las consecuencias. Sabemos que las personas que tienen tatuajes les cuesta mucho en la adultez o a los 20, 24 años cuando quieren trabajar, conseguir trabajo. Tienen que taparse, son rechazados. Claro, pero si de pronto yo además me puse piercing y además me puse aros y todo eso, se hace difícil. Y claro, lógicamente si es un solo tatuaje se lo puede tapar, pero ¿por cuánto tiempo se lo puede tapar? Porque en pleno verano a lo mejor no podemos andar con siempre tapados. Claro, es decir que depende de las circunstancias. Tenemos que Pero esa hablar. Es una buena explicación, decirle luego vas a querer eso es una realidad. Trabajo, es una realidad estadística. Y te van a mirar y van a decir, no, este chico no, esta muchacha no, es excelente, pero está tatuada de mucho más y tiene que atender público y ver a otras personas. Después hay que hablarle. Temen. No, es que es estadístico, sí. Otra de las cosas es decirle que un tatuaje no le va a dar su verdadera identidad, que tiene que explorar quién es él mismo, qué quiere, que como padre y madre lo vamos a ayudar a descubrir quién es él. Porque ¿qué pasa? El chico está en la maraña de todas las cosas que los padres le enseñaron y le dieron. Entonces no sabe dónde está él, está escondido él con sus deseos, con sus gustos. ¿Por qué? Porque la madre le dijo, bueno, vas a ir a este colegio, vas a estudiar tal cosa. Entonces, tenemos que permitir que se exprese. Nuestros hijos son generalmente muy distintos a nosotros. Y permitir, porque si no, ¿qué logramos? Si se ven los consultorios de los psicólogos, personas de 40, 50 años que descubres quiénes son. A esa edad. Y dejan de ser abogados, médicos, porque se recibieron por los padres, y van a ser violinistas. A mí me gustaba ser bailarín. Lo que realmente quieren ser. Lo que quieren, claro. Entonces, vamos a tratar de que liberarlo, de que se exprese. Y que no se tatúe. Y que no se tatúe. Y si viene con el tatuaje también, decirle, bueno, me gustaría saber qué es lo que te llevó a esto. Siempre, siempre tratemos de que pongan en la palabra, que lo puedan expresar. Que no digan no sé, y bueno, sí, lo hice porque y no sé. No, hay que intentar como ser el partero, ¿no? De las ideas. Difícil tarea para los padres. No es fácil ser padres. Para nada. Es la tarea más difícil que puedas encontrar, ser padre. Pero bueno, por eso amerita toda una formación ser padres, porque estas cosas cómo las manejamos, sino a los gritos, sacate ese tatuaje. Otra de las cosas que le tenemos que decir es lo difícil y caro y doloroso que es sacárselo. Claro, sí. Hay algunos estudios ya por ahí y también algunos químicos que hoy se están usando, a los que yo le temo muchísimo. Yo creo que tanto como a lo psicológico, le temo también a todo aquello con lo que pueden penetrar la piel. Se están haciendo hoy tatuajes en una capa de la piel y con unos pigmentos que son temporales. Claro. O sea, si todavía tuvieran si están probando, o sea, si es la primera vez y los jóvenes tuvieran la buena definición de decir, bueno, luego si me gusta, pues puedo ponerlo un poco más permanente, un poco más profundo, un poco dejarlo más ahí, pero vamos a probar y que fuera algo temporal, pues estaría mejor, pero... Bueno, en el caso que decida que sí, que en efecto, después de una conversación se lo quiere hacer. Es lo que quiero hacer. Bueno, entonces tengo que ir a un lugar que tiene que ser casi estéril como un consultorio de un médico. Claro, exactamente. Hay reacciones alérgicas, hay infecciones que se pueden generar. Siempre es mejor que los acompañemos, sabiendo que aún de pronto cuando no queremos, si decidieron aún cuando no queremos, pero ojo,
pero ojo, porque no logramos nada diciéndoles que no, porque van y lo hacen y vaya a saber a dónde. Entonces, pero controlar bien cómo va eso. Tenemos, bueno, es tomarle el tiempo a nuestros hijos, y para eso tenemos que estar con ellos mucho tiempo, conocerlos, observarlos. ¿Quiénes son nuestros hijos? Esos eternos desconocidos. Entonces, ¿se comunican, no se comunican, me cuentan, no me cuentan? Claro, que generalmente no tienen interés en contarlo, porque ya el adolescente se quiere aislar en una época en que lo más importante son los amigos. Vamos a no solo culpar a los adolescentes se quieren aislar en una etapa donde los amigos son importantes y el padre y la madre están tremendamente ocupados y apenas permanecen en casa. Claro, acá es así, porque por ejemplo, mis hijos fueron también de querer aislarse, pero nunca como para cortar el diálogo, es decir, todo lo que ellos quisieron hacer, siempre había mucho diálogo, y nunca el no porque el no, es decir, la autoridad experta, asertiva, es decir, esto es así, establecer bien las reglas de la casa. El orden es muy importante para que parece que no tiene relación. El orden en la casa es muy importante para que tus hijos confíen en ti. Cuando tienen un orden de comida, un orden para dormir, todo eso los tranquiliza, porque si no, entramos en una familia caótica y ellos ya están muy lábiles, están muy preocupados porque su cuerpo les crece de manera increíble, en 2-3 días le crecen los brazos primero, después las piernas. No están acostumbrados. Entonces nosotros tenemos que darle un orden dentro del caos que implica la adolescencia. Tenemos que darle un orden, tenemos que darle confianza y tenemos que dejar que se expresen. No expresión verbal, no comunicación, pues lleva a tatuajes y a otras muchísimas cosas, porque hoy hablamos del tatuaje, pero igual pudiéramos hablar de tabaquismo, alcoholismo y adicciones de las más variadas. Exacto, es una adicción. Aquí mismo en el condado Miami-Dade, fíjese, no estamos hablando del resto del mundo y nosotros aquí con lo que no sucede, al contrario, las cifras son cada vez más elevadas y por eso, hablando del tatuaje, extendemos un poco más la comunicación a padres y abuelos que ahora mismo nos escuchan y que sientan que sin comunicación, sin la comunicación adecuada, no que llegue y sepa que llegó y diga hola y me meto al cuarto, sin eso pues nada bueno va a suceder con su niño. Y ya sabemos que es de los que no quiere que se tatúe, que lleve el tatuaje en un sitio cualquiera, ya sea en un brazo, a veces aquí en el cuello. Yo digo, qué atrevidos son. Los he visto aquí en la columna y pienso, pero generalmente ¿cómo juegan con su vida? El adolescente clásico, digamos, el adolescente que está contenido por los padres, que los padres no están todo el día fuera de la casa, que no llega y no hay nadie y que se tiene que acostar solo. Ese adolescente generalmente si hace un tatuaje se lo va a hacer en una zona, en el tobillito o acá, no de mucho riesgo. Claro, en cambio ya cuando no hay contención, cuando es un barrilete sin piolín y lo dejamos a la deriva, bueno, ahí están los más arriesgados. Ahí toma el control el cerebro, porque ellos no tienen el cerebro digamos, de la planificación, del control de impulsos desarrollado, pero sí tienen muy desarrollado el cerebro mesolímbico, que es este circuito de recompensa, que se puede patologizar. El circuito de recompensa obviamente que es evolutivo y nos hace sobrevivir, porque son recompensas de la comida, por ejemplo, o de ciertos placeres en la vida. Pero bueno, pero a la vez nos impulsa a correr esos riesgos. Pero se puede patologizar el sistema. Vamos a poner una pausa, Cristina. 6:35 minutos, estamos en vivo a través de nuestra poderosa 670. Soy Mariela Montes, esto es Miami, así se llama nuestro programa, todos los martes y jueves desde las 6 y hasta muy cerquita de las 7. Y hoy hablamos con la doctora, la psicóloga Cristina Balinotti, fundadora además de la Universidad de la Familia, ahora sí, sobre los tatuajes, especialmente en los jóvenes. Vamos a ponerle una pausa a la conversación, 6:35 minutos, reitero que estamos en vivo. Freddy Corea ahora se encarga del corte comercial, se le ha dedicado algo de música, tatuajes en el corazón, en el alma, en la piel, cuántos tatuajes de esos que andan por ahí escondidos y a veces uno los ve, como decía la doctora Cristina Balinotti, la psicóloga, fundadora de la Universidad de la Familia, ahora sí, esa expresión de los que temen a la comunicación, de los que temen a la expresión y encuentran en esas imágenes sobre su piel, en los tatuajes, la manera de expresarse, de hacerse sentir, cuando esa otra cadena que pudiera liberarlos de dolores, de pesares, de sentimientos escondidos, pues falla, y es esa la vía que encuentran. Cristina, vamos a continuar en la conversación, pero no quiero que perdamos de vista que vas a estar muy pronto de nuevo en otra de tus conferencias
habituales. Sí. Y quiero que podamos decirlo a nuestra gente para invitarlos antes de que el tiempo corra veloz, como siempre pasa contigo. ¿Cuándo va a ser? Bueno, es el viernes 21 de septiembre en Ana G. Méndez, en Miami Lakes, en el campus de Miami Lakes, y se llama Padres Narcisistas, el maltrato silencioso. Padres narcisistas, maltrato silencioso. Claro. Nos estamos refiriendo a aquellos padres que sí son muy ocupados de sus hijos, pero que no necesariamente, no necesariamente. Tenemos que ir a la conferencia para escuchar. De 7 a 8, generalmente se extiende hasta las 8:30, se sirve café, dulces, y vamos a estar allí, como siempre va mucha gente, y lo más importante es que van estudiantes. Tú sabes que estoy colaborando con Ana G. Méndez y Ana conmigo, y hacemos estas conferencias bimensuales con la universidad, así que van muchos alumnos y profesores también. Bueno, van muchos alumnos, profesores, estudiantes, y uno se encuentra un ambiente encantador, porque se encuentra con personas, amigos del patio, talentosos todos allí, y uno, además de escuchar una buena conferencia, pues sale con 1, 2, 3 o 4 amigos que no pensaba echarse en el bolsillo, de pronto se los lleva porque tenemos un mismo lenguaje, una misma comunicación, interesados en las mismas cosas que hoy están a nuestro alrededor, pero que muchas veces no se le presta tanta atención porque no es lo que ocupa los principales medios de comunicación, el amarillismo de la prensa. Así mismo es. Bueno, hablamos de tatuajes, especialmente en los jóvenes, y la doctora Cristina Balinotti hace un repaso de la historia del tatuaje, desde cuándo está el tatuaje en la humanidad hasta llegar a nuestros días, cuántos se hacen, cuántos más, en qué lugares. La pregunta ahora mismo es, ¿más chicas que chicos o está equiparado? Porque ya me decías que en la antigüedad, tanto mujeres, sobre todo en ese momento de la concepción, del nacimiento de un hijo, en momentos de cambio, y actualmente también en las islas de Nueva Zelanda y en África Oriental, las comunidades indígenas utilizan el tatuaje como un símbolo del pasaje de una etapa de la vida a la otra. Por ejemplo, el rito de iniciación de la adolescencia, un nacimiento o muerte, se utilizan los tatuajes, más que nada las escarificaciones que ya dejan como una queloide, como unas cicatrices con relieve. Mira, tú sabes que a veces uno ve a las personas con eso y ni siquiera sabe de qué se trata, piensa que puede ser una quemadura o algo así. No, y es un proceso. Es todo un proceso, en el que está involucrado. Oye, tatuaje viene del tatú, que quiere decir en polinesio golpear, ¿no es cierto? Porque en realidad, como se hace en los primitivos, que van golpeando. Golpeando. Sí, con una punta, con punta de digamos, puede ser de madera, y se va golpeando. Bueno, y actualmente, y actualmente, aún cuando los instrumentos se han modernizado tremendamente, es un constante puntilleo, ahí son puntitos y puntitos y puntitos que llegan a formar esas imágenes de gran tamaño, que a veces uno ve en espaldas, pecho y todo lo demás. Y producen un gran dolor, pero al mismo tiempo el cuerpo tiene esta capacidad, que es una farmacia el cuerpo en realidad, de enviar inmediatamente anestésicos, entonces el dolor disminuye, y las endorfinas, la dopamina da un placer tremendo, y ahí es el placer en el dolor del cual ya hablaba Freud, porque en realidad en el cerebro el centro del placer y del dolor están muy cercanos, entonces es una línea fina. Me imagino también que puede haber entonces una equiparación entre eso que se siente y la cantidad de tatuajes que muchas veces vemos en algunos por ahí, o sea, ese sentimiento que quieren sentir y que lo logran a través de ese dolor. Hay mucho, por ejemplo, los divorciados que entran en otra época. Ya no estamos hablando de hasta 24 años, un poquito más allá. No, ya más allá, bueno, como una manera de concluir una época, se tatúan un símbolo diferente, que jamás lo hubieran pensado antes. Otros quieren mantener, digamos, el recuerdo de esa época, y entonces se colocan símbolos que tienen que ver con su pasado. Bueno, los marineros desde la época de Hooke se ponían el nombre del barco. Y por ahí están los nombres de los hijos. Los cristianos lo ven mal, como una práctica diabólica, porque lógicamente el cuerpo de Jesucristo es un cuerpo inmaculado. Vamos a recibir algunas llamadas a través de nuestro 305-541-9933. Vamos entonces con el primer oyente que tenemos en línea. Hoy hablamos de tatuajes, reitero, con la doctora Cristina Balinotti. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a las dos.
Buenas tardes. Interesante ese programa. Gracias. Mira, yo estoy en contra de los tatuajes. Yo creo que el cuerpo de uno es sagrado. Claro. Sagrado, ¿no? ¿Por qué te vas a contaminar tu cuerpo con sustancias que no sé eso te van a causar en el futuro? Yo me acuerdo cuando yo vivía en Cuba, que mi mamá me decía, los marineros tenían un puerto una hora en cada puerto eso hablábamos. Y los presidiarios. Y no tengo nada en contra de los que les gusta este tipo de decoración, pero a mí me hizo horrible una mujer, por ejemplo, muy elegante, decir que en el pecho tengo un tatuaje, luce bien vulgar, ¿eh? No le gustan a usted, entonces no tiene nietos, hijos con tatuajes en casa. No, yo tengo una hija que ella es loca con los tatuajes. ¿Ah, sí? Y a mí me dijo, pero mija, tú no te das pena que te vean este tatuaje en la piel, en los brazos. Ay, mima, tú estás muy anticuada. Digo, no, en mi época se respetaba su cuerpo, es sagrado. Y somos templos, decía en la Biblia, que somos templos del Espíritu Santo. Así es. El es. cuerpo no se toca, ¿ok? Gracias, muchísimas gracias por llamarnos. Gracias. Le entendemos tremendamente. Y fíjate, Muy Cristina, bueno. decía esta señora eso de lo que ella le cuenta a su hija, y conversaba con un amigo en común, luego te digo, que me decía, tengo 2 hijos, ella lo odia, mi hija dice que ni loca, nunca se haría uno, y a mi hijo le encantan. Claro. O sea que no viene a ser, los tatuajes no vienen a ser tradicionales dentro de la familia. O sea, no es una No, hay familias enteras que se tatúan y por lo tanto aceptan que los hijos lo hagan, ¿no? Es decir, es una tradición, es como una moda o un arte, pero sin embargo tenés que pensar que la moda, te pones una ropa y te la sacas, el make-up lo mismo, el pelo te lo puedes tener de distintos colores, el tatuaje es distinto. No es una moda, porque es algo que permanece, es la paradoja de lo que permanece en un cuerpo que cambia, porque fíjate que el tatuaje a medida que va pasando el tiempo va cambia, cambiando la forma de tu piel. Entonces tenemos que pensarlo ya desde otro ángulo. Yo creo, lo que pasa es que especialmente en los jóvenes no se piensa que se va a llegar a esa edad. Tenemos otra llamada, Freddy, a través del 305-541-9933. Buenas tardes. Hola. No, perdimos al caballero que teníamos. Ahí tenemos a otra persona dispuesta a conversar con nosotros. Buenas tardes, esto es Miami. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Doctora, yo creo que rayarse el pellejo por gusto es como el periódico. Usted lo imprime por la mañana y por la tarde bótalo. Bueno, eso es un por gusto. pero no es se una puede. enfermedad mental de... No tiene calificativo, ¿vale? Gracias. Gracias. Es Bueno, opinión. Hay muchos ángulos. No podemos ser. Bueno, pero lo que está hablando el señor, el caballero, claro, coincide con el ángulo psiquiátrico, ¿no? Con el trastorno dismórfico corporal. Pero no es un periódico porque no puede votarse. No, claro, ese es el tema, ¿no? El gusto, y tenemos que analizar el gusto de cambiar la piel de uno, porque entonces alude a que hay algo profundo, íntimo, con el cual no estamos conformes de nuestro cuerpo. Entonces, de alguna manera lo queremos modificar. Rayar, cambiar. Lo queremos rayar, cambiar. Y nos ayuda el cerebro, ¿no es cierto? Que si tenemos predisposición, nos lleva a sentir placer y entonces eso nos lleva a querer repetirlo. Un poquito más. Siguiente llamada. Buenas tardes. ¿Con quién converso? Hola. Bueno, lo perdimos. Tenemos varias llamadas. Mientras más llamadas tenemos, más trabajo cuesta mantener la comunicación con los oyentes. Como si una tumbara a la otra. Vamos a intentarlo nuevamente. Buenas tardes. Buenas tardes, Mariela. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente ahora. Doctora, buenas tardes. Muy interesante y los consejos que le está dando a la juventud. Bueno, definitivamente yo como siervo de Dios estoy contrario a los tatuajes. Los tatuajes son un arte de las tribus bárbaras. Además en las escrituras está vedado el marcarse el cuerpo, sajarse el cuerpo, está prohibido, en el libro de Levítico lo dice. Y además eso, y le voy a decir una cosa, ya yo el mes pasado cumplí 71 años, pero si yo estuviera jovencito y veo una muchacha con todos los brazos tatuados y las piernas como yo las veo por ahí, ni por nada de la vida me la acerco, porque me parece que lo que estoy es enamorando a un camionero o un trabajador del muelle, una cosa. Eso es lo más horrible, lo más degradante que hay, porque es lo más horrible. Así que feliz día,
Gracias por el programa. Gracias a usted. Bueno, sí, bueno, opinión. Es que en realidad, desde mi punto de vista personal, no profesional, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Mis hijos no se tatuaron nunca, yo jamás, hemos encontrado formas distintas de resolver nuestros problemas, y de expresarse, sí, de ponerlo en la palabra, eso es muy bueno. Yo aconsejo siempre en la mesa familiar o los domingos, o cuando se quieran reunir a hablar de muchas cosas, o si ven una película a propósito de un tema, a veces se ven imágenes que ameritan ese momento educable. Y impulsarlos a la conversación. Darle la posibilidad de que se exprese. Saludos a Ana Mercedes Morales, que dice que desde Charlotte, en Carolina del Norte, también está atenta al tema. Vamos con otra de las tantas llamadas que tenemos hoy en el programa. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Muy bien. Doctora, le voy a decir, es muy preocupante en la juventud respecto a esos tatuajes y al mal vestido que están, porque yo viví en Cuba, pero yo viví en época no de la dictadura, sino otra época, y en las familias acomodadas, familias justas, familias que eran de buen vivir, jamás se vio eso. La iglesia no acepta esos tatuajes, y los peinados, el vestuario, todo está muy mal. Bueno, le deseo lo mejor. Gracias. Uno de estos días vamos a hablar de los uniformes, Cristina. Sí. Actualmente en las escuelas, especialmente en algunos high school, me decía una amiga, mi papá estuvo recogiendo a mi hermanito y él se alarmó de los shorts de mezclilla tan extremadamente cortos que llevan las niñas a high school. Bueno, y usted puede usarlos en otro sitio, pero claro, para ir a la escuela. Es que eso es otro de los temas interesantes, ¿no? Estamos sexualizando tempranamente a nuestros hijos. Acá en Estados Unidos los concursos de belleza infantil, donde las niñas se las pinta y se las arregla como si fueran mujeres de 30 años, los concursos de baile, donde se les exige bailar como si fueran mujeres, con ciertos movimientos, y yo creo que esa sexualización temprana la vamos a pagar como sociedad. Hay que tener mucho cuidado, las etapas deben quemarse y deben evolucionar de manera natural. En su etapa. En su momento. No antes. Claro, porque si no, lo que pasa es que en mi país había un cómic, una tira cómica, que se llamaba Don Fulgencio, el hombre que no tuvo infancia. Cuando nosotros le robamos a nuestros hijos la infancia, de grande van a tratar de hacerlo, porque es así, es una etapa que hay que quemar, que hay que pasar, y entonces vamos a hacer eso de más grande, lo cual es lamentable, porque de adultos tenemos que trabajar como adultos. Mucho, claro. Vamos a recibir una última llamada. Lamento tremendamente la cantidad de personas que van a quedarse conectados ahí con nosotros. Están todos los bombillitos encendidos, pero usted es una persona con suerte. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Sí. Hola. Sí, gracias. Se caía la llamada. Sí. Yo quería preguntarle, por ejemplo, en personas de la raza negra que se tatúan, uno no puede apreciar un tatuaje, ¿por qué lo harán? Porque yo veo algunas personas muy negras y realmente no se le distingue ese tatuaje. ¿Qué gusto pueden sacarle a una persona de la raza negra hacerse un tatuaje que es en color negro? Que no se ve, sí, que no se ve como el. No, lo que pasa es que el tatuaje, la razón, claro, la razón no es exclusivamente, voy a embellecer mi cuerpo hay otras razones. Generalmente los motivos son inconscientes, pero están ahí a flor de piel y tenemos la necesidad de hacer que nuestros jóvenes lo expresen de otra manera. Si quieren hacer un tatuaje está bien, pero ya los extremos que estamos viendo alude a que hay algo que tenemos que resolver en la psicología, en la vida de nuestros hijos. Y la comunicación, ya lo decía la doctora Cristina Balinotti, es sumamente importante, y estas personas también de raza negra, igual que el resto del mundo, no tiene nada que ver con las razas, no tienen buena comunicación, han sido personas claro, es lo mismo. muchas veces maltratadas. Bueno, por ejemplo,
Se sabe que en las poblaciones carcelarias, donde los individuos han sufrido mucho y donde de pronto la mayoría de ellos son asesinos, pero muchos de ellos aprendieron la violencia en la casa porque son antisociales, en familias antisociales, es mayor porcentaje de tatuajes existen en las cárceles. En esas personas. Sí, exactamente. Cristina, el tiempo voló como siempre, 4 minutitos para decir adiós en nuestro Esto es Miami. Te espero de vuelta en cualquier momento. Tú sabes que para nosotros no ponemos. Me encantaría, y le podemos decir a esta gente que llame nuevamente a los que se quedaron sin hablar. Claro que sí, a estos amigos que han estado aquí pegaditos a la radio. Tan buenos. Claro, sí. Muchísimas gracias por acompañarnos también. La doctora Cristina Balinotti, puede encontrarla, tiene un canal de YouTube excelente con su nombre, así, Cristina con CH Balinotti con B larga. Se llama, el canal sabe, www.unifamilia.com unifamilia.com. Pero si ponen tu nombre también te encuentras. Pero yo creo, sí, claro. Aparece YouTube, claro. Unifamilia en YouTube, ahí la encuentra y todo esto de lo que hemos hablado, bueno, y más lo tiene ahí recogido en su canal de YouTube. Un beso grande.